Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Bueno, Borja, una semana, diría tranquila, ¿no? Un poco descansamos monumentos, descansamos grandes carreras, pero tuvimos esa preparatoria para Lieja-Bastoña-Lieja, esa Amstel Gold Race, donde comentaremos, Borja, el Pitbull apareció y presenta candidatura para luchar por Lieja, ¿no? El Pitbull mordió la carrera de la cerveza después de que el año pasado Esquelmos le ganara, ¿no? Este año triunfa él, se bebe la cerveza de oro, Duarte, y efectivamente presenta candidatura para plantar cara al pequeño caníbal en Lieja. Eso es, y bueno, entre otras carreras, Borja, que iremos comentando ahora mismo, porque pasamos a ese resumen semanal. Y Borja, pasamos a esa Amstel Gold Race, una carrera que, como bien decías tú, el año pasado Esquielmos, ¿no?, le había robado esa tostada a Renko Evenepoel, pero este año se pudo resurgir y en ese sprint final ahí entre ambos, al final el belga se pudo hacer con la victoria. Así que, bueno, Borja, buenas sensaciones que nos está dejando Renko Evenepoel. Sí, curioso un poco la actitud de Esquielmos, ¿no? Que bueno, le ayudó bastante a tirar en los últimos. Una vez dejaron a Romain Gregoire, le ayudó bastante a tirar y luego es verdad que no se quedó en el cover ni nada, pero tampoco en el sprint, o sea, es que no tuvo ni opción. Bueno, sí. Parecía como que segundo puesto y dice, mira, gané el año pasado, este año por lo que sea no voy a poder ganar porque no tengo patas y pues hago segundo, ¿no? Parecía un poco... Sí. Esa la sensación. Pero vamos, bien Renko, se la jugó al sprint. Yo creo que debió de ver que Esquielmos iba tocado, porque si no tendría que haber atacado antes para asegurarlo. Sí. Pero muy bien. Y comentar, Borja, cosas importantes que también ocurrieron en esta carrera. Caída muy peligrosa de Jorgenson, que, bueno, veremos, Borja. Veremos a ver cómo va evolucionando, sobre todo para esa ayuda a Vingegaard, ¿no?, en el Tour de Francia. Mala pinta, Duarte. Además, mala suerte porque se cayó por delante Bouquelin, entonces se cae él y un corredor del Lotto. Sí. Y es que en cuanto se cae, ya se ve que se toca la clavícula, se cae muy de hombro. Mala pinta y mala suerte, ¿no? Porque claramente un corredor que tenía que ser un puntal para Jonas, pues, sí, se le va. Pues probablemente no esté. Eso es. Pero bueno, Borja, el resto de la carrera, Borja, en cuanto a españoles, ¿has podido destacar a alguien o no? Bueno, Johnny Izaguirre estuvo... A ver, la carrera se rompió en el momento en el que hubo esta caída de Jorgenson, se estaba produciendo un ataque, que se fueron Renko, Esquielmos y Romain Gregoire por delante, cazando a Marco Frigo. Y por detrás, bueno, hubo ataques, quizás el más presente de los españoles, Johnny Izaguirre, que de hecho entró con un par de segundillos por delante del primer gran grupillo el segundo, ¿no?, digamos, grupo que llegó a meta, pero tampoco Movistar desaparecido, por ejemplo. Y, hombre, corredores además de, evidentemente, Evenepoel y Esquielmos, Cosnefroa, muy bien, siempre mostrando fuerza. Oye, en el UAE apenas tienes oportunidades, pues esta vez que no va Pogačar, no va Del Toro, sí, no va tal, pues oye. Ahí apareces, ¿no? Te hacen tercero. Y muy bien Marco Frigo, que después de estar en la fuga, intentar aguantar a Evenepoel, Esquielmos y Romain Gregoire, en el grupo de atrás atacó varias veces. Al final quedó décimo, reventado, sí. Pero vamos, para mí, el corredor más protagonista de toda la carrera. Pues bueno, finalmente Renko Evenepoel, que ganó, segundo Esquielmos y tercero ahí Cosnefroa, que entró en ese grupo perseguidor. Otras carreras, Borja, que vivimos, esa flecha brabanzona, donde se decidió al sprint y ganó Anders Foldager del Jayco Alula, ¿no? Sí, aquí estuvo muy entretenida porque durante mucho tiempo parecía que iba a llegar una pequeña fuga con corredores fuertes, tipo Gregoire, el propio Gregoire estaba, sí. Y tenían distancia sobre el pelotón, y en la última vuelta, al final sean un par de vueltas, yo creo que son 2-3 vueltas a un circuito con final en Overijse, es donde termina, ¿no? Pasan por meta varias veces, sí. Y al final, entre que el pelotón puso empeño, sobre todo quizás el NSN, Cycling Team, quizás puso más, que al final no consiguieron, ¿no? Sí. Pero bueno, se mantenían ahí, dudas de los de delante, y al final llegamos a un sprint en la cota de Overijse en el que por un momento parecía que Prades del Caja Rural podía incluso ganar, se le hizo largo el sprint, demasiado
demasiado largo, y entró un Foldager, la verdad, muy sorprendente. O sea, porque, hombre, el resto de corredores, Hermans, Cosnefroy, Gregoire, puedes esperar que ganasen, pero oye, Foldager, que el año pasado hizo alguna buena carrera, yo creo que consiguió su primera gran victoria en el pelotón profesional, en una carrera, digo, muy entretenida. Sí, sí, sí. Que como vemos, eso. Acabó con Foldager primero, Quinten Herman segundo y Benoît Cosnefroy en esa tercera posición. Destacar al Caja Rural, que mete, creo que sumó 220 puntos, mete a Prades quinto, Barceló octavo, Molenar décimo y el amigo de la pájara Don Oldani duodécimo. Muy bien ahí. Y la última gran carrera, Borja, que tuvimos fue ese gran camino, esa carrera, Borja, por tierras gallegas, en donde habíamos comentado la primera etapa, esa crono que se había llevado Julius Johansen, y donde nos íbamos a una segunda etapa, pasando por casa, Borja, y acababa en Barreiros, y donde tuvimos presencia española, Borja, ese sprint final por la playa, donde Carlos Canal del Movistar se pudo llevar la victoria. Sí, gran trabajo del Movistar con Iván Romeo ayudándole en el lanzamiento del sprint. Y primera victoria para el lorenzano, primera victoria como profesional para el lorenzano. Se le veía muy, muy emocionado. Yo creo que ya lo ha rozado varias veces. Y oye, conseguirlo en la carrera de casa, pues yo creo que le da un impulso para las próximas carreras. En una .1 que ya lo dijimos, sí, cada vez hay más voces, está mucho mejor organizada que muchas .pro. Esperemos que puedan subir de categoría. Más que nada porque el subir de categoría te hace, ya tal y como está montada, no necesita más inversión y lo que da es más retorno porque te van a venir mejores equipos porque repartes más puntos. Tal cual. Etapa 3, Borja, entre Carballo y Padrón, y el Movistar seguía on fire. Esta vez era Iván Romeo, que, bueno, la verdad, en un ataque estilo Pitbull, contra Pinarello y Abel Balderstone, consiguió irse solo y llegar a meta para llevarse esa victoria, ¿no? Así que tremendo Iván Romeo, bueno, demostrando la calidad que tiene. Increíble, o sea, eso, ataque en plan Pitbull. De un relevo duro. Sí, no lo sigue. Pinarello ve que le saca de rueda y dice no llego, y es que a puro huevo en el llano, o sea, exhibición gorda del bueno de Iván, que hizo una buena carrera, empañada por el primer día el pinchazo que tuvo subiendo la Torre de Hércules, que le dejó sin opciones en la general, pero muy bien. Me gusta, ojo Duarte, David Domínguez octavo, del Feira dos Sofás Boavista. Está bien, Borja, nos gusta ese equipo, Feira dos Sofás. Cuidado, seguro que el sillín es muy cómodo. Es cómodo, no lleva lija. No, ese es cómodo, no es de estos de lija. Tal cual, es de estos acolchados. Leí por ahí que, bueno, la gente anda por ahí bromeando con que Pogačar es el mejor de la historia y tiene que ir a ganar la Vuelta a Portugal. Pues es verdad, Borja. Para nosotros es muy importante. Vuelta a Burgos, que no sé si la tiene, yo creo que no. Yo creo que no, nunca. No la tiene. Ojito, Vuelta a Burgos muy importante y ganar la Vuelta a Portugal. Lo decimos siempre, Borja. Ganar la Vuelta a Portugal, no siendo portugués, es difícil, ¿eh? Difícil. Últimamente algo más fácil desde que desapareció el Oporto, que era el equipo de los zumos de Duarte. Sí. Ahora es verdad que ha bajado un poco el nivel el FAPEL y el Feira dos Sofás. Sí. Andan un poco menos, pero bueno, ahí está. Pero sí, a ver, yo creo que Pogačar estará haciendo check de las grandes carreras y luego ya irá a algunas más secundarias. Ya a la Vuelta a Portugal ya a final de su carrera. Pero nos quedamos con el nombre del equipo, Duarte. Feira dos Sofás Boavista, primos del Chimbas Te Quiero. Y llegábamos, Borja, etapa 4, digamos que podía ser la etapa reina con ese final en alto de Cabeza de Meda, donde decíamos también que se iba a resolver esa general, o podía ser. Y así fue, Borja. Adam Yates, que era el corredor de más renombre de esta carrera, consiguió llevarse esa victoria, sacar ventaja a sus rivales y ponerse líder. Sí, muy buena subida, ¿eh? Cabeza de Meda, allí cerca del monasterio de Santo Esteban de Ribas do Sil. Y una subida dura, pasaron 2 veces, fue un bucle, y buena subida para la vuelta. Sí. Subida dura, carretera estrecha. Además puedes hacer etapa ratonera porque por ahí carreteritas estrechas, mucho sube-baja si quieres. O sea que yo creo que gran descubrimiento de gran camino que espero que la Vuelta en algún momento visite, porque además no es Cuesta Cabrismo, es un puerto normal. Es un puerto normal, sí. O sea que ojalá lo tengan en cuenta y sí, efectivamente, Yates,
era el mejor corredor y lo confirmó, ¿no? O sea, sacó 50 segundos a un buen Nordhagen, pero claro, que está lejos de Adam. Y última etapa, Borja, acabando en Montetegra, donde llegaban los hombres, ¿no? de la general, los que se estaban disputando esa clasificación final, y esta vez llegaban los tres juntos, pero esta vez el italiano, Borja, Alessandro Pinarello, que consiguió llevarse la victoria en ese sprint. Muy buena etapa, porque hubo bastantes ataques y tal, o sea, estuvo entretenido hasta el final. Es verdad que al final llegan los principales favoritos. Muy chulo el tramo de... eso no era, decían pavés, pero no era pavés, eran como de pizarra. O sea, era como un suelo de pizarra de este... Vamos, sí. Que les botaba la bicicleta. Iván Romeo iba saltando de piedra en piedra, esos 200 metros del Via Crucis en el Monte Santa Tecla. Y Pinarello entró el primero en la curva final y era definitivo. Que llegara primero a la última curva iba a ganar porque no había espacio para el sprint, y me alegré también de que ganara Pinarello porque era otro de los corredores, lo hemos nombrado mucho todas estas etapas. Al final, quizás el único que nos ha llevado premio es Nordhagen, sí, como tal de victoria, pero todos los que han estado arriba, pues ahí lo vemos, ¿no? Iván Romeo, Yates se lleva la general, sí, Pinarello se lleva etapas, o sea, todos han sumado triunfos. La general, Borja, vemos finalmente se la lleva Adam Yates, segundo Jørgen Nordhagen a 32 segundos, Alessandro Pinarello tercero a 48 segundos, y vemos después, Borja, ahí a 4 españoles, ¿no? Abel Balderstone, Iván Romeo, José Félix Parra y Chomín Juaristi. Sí, George Bennett, por ejemplo, que parece octavo, también atacó en la última jornada, un corredor venido a menos, ¿no? Pero bueno, que por lo menos pudimos verle. Y lo que decimos, yo creo que es una carrera que tiene que, para que este cambio en el calendario le salga bien, tiene que hacerse punto pro, en mi opinión, para que le vaya gente de renombre, ¿no? Y tenga mejor presencia, ¿no? Porque siendo una vuelta punto uno, ahora en estas fechas de abril, cada vez te va a costar más traer a gente buena. Tal cual. Y pasamos, Borja, sin más dilación, a esos premios de la pájara. Y comenzamos con la pájara que se le hemos querido dar a Tim Wellens. Recordemos que bueno, tuvo esa caída en Kurne y parece que no se ha recuperado del todo. Corrió esa flecha Brabanzona, corrió esta Amstel Gold Race y todavía no está al nivel, ¿no? No, en flecha Brabanzona le vimos quedarse, yo creo que en el penúltimo paso por Overaise ya no iba con los primeros, y hoy el primer paso por el Cauber ya iba sufriendo en la Amstel. Está claro que la caída tristemente le ha provocado que no vuelva al nivel al que estuvo cuando ganó Clásica de Jaén, cuando estuvo delante de la Vuelta a Andalucía. Sí. Pero yo, a ver, pues no para ganar, pero esperabas que por lo menos estuviera peleando un poco más arriba. El bala, Borja, que bueno, teníamos dos opciones, Carlos Canal, Iván Romeo, y se lo hemos querido dar a Iván Romeo por la exhibición, ¿no? Exhibición de extraterrestre, de pitbull, como hemos dicho, a puro pedal, pues consiguió llevarse esa victoria. Eso es. Además, también me gustó la subida al Monte Santa Tecla, que el tío, hombre, que al final 5 segundos, pero en un terreno totalmente en contra del suyo, aguantó. La exhibición que dices en el llano. Muy bien, Iván Romeo, demostrando que tiene un golpe de pedal, que es un tío bueno. O sea, que es un tío bueno, que está por encima de la media del equipo, claramente. Vamos. Y por último, el caníbal, Borja, no puede ser para otro que para Remco Evenepoel. Buena carrera que ha hecho en la Amstel Gold Race y, como decimos, Borja, bueno, presentando candidatura de cara a esa Lieja que vamos a tener este fin de semana. Ahí estará duelo con Tadej Pogačar, y el Pitbull demostrando que lo del año pasado fue accidente. Amstel no la tenía, ahora ya la tiene, así que enhorabuena para el Pitbull y a por el domingo que viene. Eso es. Y pasamos, Borja, a las carreras de la semana que viene, marcadas por ese monumento Lieja que tendremos el domingo. Y bueno, antes esa flecha balona, de la que sí que tenemos una start list más precisa, ¿no? Lieja, bueno, también vamos teniendo ya corredores, pero no todos confirmados. Así que, bueno, Borja, esta flecha balona, Borja, que sirve como preparatoria, ¿no? Eso es. Al final ya sabemos, la clásica del Muro de hoy. Ahora, antes podían decir que era como San Remo, así de predecible, pero ahora San Remo es más impredecible, o sea, y se ha quedado como la carrera más predecible del calendario. Sí. Todos sabemos que va a llegar un pelotón al pie del Muro de Uy y que ahí es donde y ahí se juega el todo. Que ataque
Además, ni siquiera te puedes avanzar en el ataque. O sea, hay que atacar a unos 500, 600 de meta cuando la rampa se vuelve más dura. Y no, es que tampoco el que ataca... No hay variante táctica ni cuándo atacar en Wii. O sea, sí. Y normalmente, evidentemente, el más fuerte gana. Como es costumbre en el ciclismo, Duarte, tenemos poca gente confirmada. Poca gente confirmada. No he visto que Pogačar esté. Sí, de momento no parece confirmado. No parece que vaya a ir. Renko sí, ¿no? Renko sí. Es cierto que aquí, cuidado, o sea, yo veo una subida de este estilo. Hombre, Renko lo hace muy bien, pero Seixas se puede plantar cara, ¿eh? Sí. Un Paul Seixas que, vamos, está intratable. En ese tipo de subidas le puede poner las cosas peligrosas a Renko. Sí, luego es que es una carrera que como tiene tan poco variante táctica, pues Bauquelin, Lenny Martínez, Gregoire, Esquielmos van a estar ahí, porque o sea, puede quedar en el top 10. El que más fuerzas tenga, ¿no? En ese tramo final. Pero no van a ganar. Es que no van a ganar porque tienen menos fuerza. O sea, o se equivocan mucho Remco y Seixas y atacan demasiado pronto, alguna cosa así, o pues esta gente, pues por eso ganó Valverde. Valverde ganó 85.000 veces porque era el mejor, tenía totalmente cogida la medida y sabía cuándo tenía que atacar. Sí. O sea, y luego, después de Valverde, o sea, Valverde ganó, creo que fueron 4 seguidas. Además de haber ganado anteriormente, Valverde gana 4 seguidas y luego Alaphilippe gana 3 de 4 siguientes. Porque al final, si eres bueno en finales explosivos, sabes cuándo atacar, eres el mejor. O sea, si eres el mejor, ganas. O sea, no hay tu tía. Es cierto, Bauquelin, por romper una lanza en favor de él, hay que decir que lleva 2 años quedando segundo, con lo cual... Puede ser el año. Dar tanto al por lo menos el tío en el muro de hoy sabe cómo atacar, ¿no? Pues vamos a ver si este año tiene suerte. Y esto, Borja, que es el preludio para esa Lieja-Bastoña-Lieja, que bueno, como siempre, os recordamos que tenemos un vídeo del año pasado en el que contamos su historia, ganadores históricos y también, bueno, cómo se desempeñó el año anterior la carrera. Lo dejamos por aquí arriba. Y Borja, coméntanos un poco el recorrido y, bueno, la Starlist que todavía pues tampoco podemos comentar, ¿no? Sí. Lo que sí tenemos en las tardes son los principales corredores que van a ir. El recorrido no cambia mucho con respecto a los últimos años. Ya sabemos que más o menos hasta 90 de meta o así que suben Estocolmo. Es una carrera tranquila. Incluso el perfil aquí aparece muy quebrado. Yo diría que es incluso más llano de lo que aparece aquí. Sí que Estocolmo ya marca un poco. Es un poco como hablamos a veces de cuando empieza el circuito en Flandes, de los capos en San Remo, del bosque de Arenberg en la Roubaix. No, es el momento en el que empieza la carrera, por así decirlo. Esa subida de 1 kilómetro al 12%. Luego sube el Rosier, que es la más larga de todas, que son 4 kilómetros al 6. Y luego, donde está ya la zona donde se va a decidir todo, la Redoute, ahí va a haber ataques, seguro. O sea, si no vienen de ataques de antes, en la Redoute es donde ya finalmente va a haber ataques seguro. Sí. Ahí es donde además se va a ir decidiendo un poco quiénes van a vencer, ¿no? Sobre todo conociendo, tenemos a Renko, a Pogačar, Seixas, o sea, esta gente va a atacar de lejos, no van a esperar. Sí. Y la traca final es la cota de la Roca de los Halcones, que es ahí, que luego va seguida de una segunda cota, o sea, apenas subes, bajas un poco y acabas de subir, luego ya es todo bajada hasta meta. Sí. Y ahí es, si coronas solo arriba, ganas. Sí, porque ya luego ya es toda la bajada y ahí ya llegas a meta. Y meta Lieja. O sea que, bueno, lo más interesante de este monumento, a ver, en principio para mí favoritísimo Pogačar, porque en cualquier carrera que va es el máximo favorito, pero vamos a ver cómo le responde Remco, que en Lieja es un tío bueno. A ver, Paul Seixas y también, Seixas. Vamos a ver si Seixas les mira la cara. Sí. A ver cómo se enfrenta el joven Seixas contra el resto de adultos. Yo creo que es de las primeras veces, ¿no? Así carreras tú a tú que tienen. Sí. O sea, desde que es... Sí. Desde este año, vamos, en este año es la primera vez que se enfrenta. Así que va a ser una lucha muy bonita y donde, Borja, te voy a pedir que me hagas ahí una porra, ¿no? Sí, yo diría además de Seixas que entiendo que la planificación ya la tienen hecha, pero si tienen dudas, aquí se va a ver si va a ir al Tour o no. O
sea, Sí, puede si ser aquí le meten una paliza del demonio, pues igual dice, mira, para ir al Tour y perder, vamos el año que viene. Sí, puede ser. Ahora, como gane Lieja, vamos, va al Tour, ya está allí en la salida. Sí. A ver, sería tremendo. Yo voy a empezar con mi porra, Borja. Voy a ir a Venga. Marrategui, necesito puntos. Hombre, Pogačar, Renko, Seixas. yo no, nada, los tres no van a quedar podio. Yo voy a decir, es que Pogačar gana a Renko. Es que Renko es muy loco, y Renko y el llano. Voy a jugármela, venga. Hemos venido a jugar, llevo mucha ventaja. Voy a decir Renko, Pogačar, Bokelen. Iba a decir, Bokelen era mi siguiente opción. Pero bueno, aquí lo guardamos, lo dejamos. Recordamos, vamos 8-0. La ventaja es abismal por parte de Borja. Tranquilo. Veremos a ver qué es lo que ocurre en esta Lieja. Que, bueno, Borja, último monumento antes ya de comenzar ya con las grandes vueltas, ¿no? Sí, ahora con la Lieja, digamos, cerramos el primer tercio de la temporada. Luego ya vamos el segundo tercio con Giro Tour. Eso es. Y final de temporada con vuelta a mundiales y Lombardía. Se va a acabar el primer tercio de la temporada, que bueno, nos ha dejado bastante bien, sí. Y bueno, en carreras de segundo nivel, Borja, tenemos ese Tour de los Alpes y la Vuelta a Asturias, ¿no? Podríamos tener. Sí, a mí Tour de los Alpes, carrera que me encanta, ¿eh? Carrera de mis carreras así de tapadillo favoritas. Pues es una carrera que no suelen ir... Es gente que va a ir luego al Giro. Pero también te encuentras alguno que luego igual para ahora y luego no va hasta el Tour. O sea, participación variada. Ponen ahí a Pidcock, que Pidcock llega saliendo en Top Competitors, el pobre, desde la caída. Como no sabe cuándo reaparece, claro, reaparecen todas las carreras. Y carreras. meten en todas. Sí. Y no va ninguna, el pobre, que todavía está mal. Pero corredores, además suelen ser segundas filas buscavidas. Entonces, carreras muy nerviosas porque no hay equipos fuertes. Es montañosa, pero tampoco una locura. Son medias montañas. Sí. El paisaje es increíble allí entre Austria e Italia. Y bueno, este año tenemos a Derek Guy, a Paul Double, Ben O'Connor, vamos a ver cómo está, porque últimamente no daba buenas sensaciones. Egan Bernal, Storer, Arensman. Sí, bueno, es una carrera que todas las etapas tienen algo. O sea, por lo que vemos es carreras de la mayoría etapas montañosas, como marcan aquí. Así que yo creo que bueno, no van a dejar indiferentes a nadie. No, suelen ser todas, o sea, vas viéndolas y son todas un poco parecidas. Son todo... Hay algunas con más puerto que otros. Por ejemplo, cuando suben a la 2, que suben a Valmartelo, pero son 5 kilómetros al 9, o sea, tampoco tienen puertos brutales. Sí. Pero acaban etapas en bajada, puertos de media montaña, recorridos ratoneros, o sea... Muy recomendable. A mí, ya digo, de las vueltas.pro, de las que más me gustan. Y por el otro lado, Borja, esa Vuelta a Asturias, que bueno, también los top competitors, la lista tampoco es que sea la mejor, ¿no? Bueno, Vuelta a Asturias, hombre, es una .1 al final, bastante que aguantan incluso con 4 etapas, ¿no? Sí. Carrera, además tiene mérito, es la que nunca se ve en la tele, no se ve en la tele, entonces claro, le quita, eso resta. Sí. O sea, le no sé si este año se verá, pero hasta ahora no hay que la vea en la tele. O sea, nunca se puede ver, entonces no ves nada. Y luego, pues, hombre, evidentemente, le pasa un poco lo que a Gran Camino, ¿no? Al ser una vuelta .1, pues sí, va a le quita bastante prestigio, sí. Tienes Movistar, tienes UAE, pero poco... Carreras en las que el Movistar a lo mejor debe de aprovechar, ¿no? Para seguir ganando victorias. Claro, o sea, evidentemente, o sea, estas carreras son las que Movistar, si quiere acabar el año con 20 victorias, te tienes que hacer 10 en este tipo de carreras. Sí. Pues bueno, esto es lo que nos depara esta semana, marcado sobre todo por ese monumento, esa Lieja, y donde Borja, pues bueno, está descansando el hombre, ¿no? Preparándose para ese Giro de Italia después de esa dura caída. Mikel Landa, Borja, ¿cómo va progresando? No se sabe, hay misterios, escepticismo acerca de cómo va su recuperación, pero bueno, yo no dudo que vaya a estar bien para el Giro, porque vamos a dudar. A desilusionarnos tenemos tiempo, Duarte. De momento vamos a vivir con esperanza. Que vuelva el landismo a surcar las carreteras de Bulgaria, Duarte, en primer momento. Y nada, como siempre, aunque no esté ahora compitiendo, el landismo sigue vivo.